Y de la negación al reconocimiento es el nombre con el que la Comisión de la Verdad ha denominado el Seminario Internacional sobre este tema, basados principalmente en las experiencias vividas en varios países del mundo. En nuestros estudios tenemos hoy el honor de presentarles a Juan Rial. Él es analista político de Uruguay. ¿Cómo está? Muy buenos días. Además, él es co-coordinador de las Relaciones Civiles Militares en el proyecto sobre América Latina y la Universidad Americana de Peito. Y también está con nosotros Sofía Mager, comisionada de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días. Buenos días, encantada. Este seminario lo que intenta, creemos, es tratar de exponer las experiencias para buscar soluciones. No solamente, o ya se pasó la fase en la que las víctimas estaban realizando testimonios con respecto a las experiencias vividas. Ahora de lo que se trata es qué soluciones y qué podemos concluir al respecto. ¿Qué se puede concluir al respecto, Sofía? Mira, bueno, ya estamos casi aprobando, a puertas de entregar nuestro informe, y creo que todos estos ilustres invitados y expertos que hemos traído es ya para empezar a trabajar qué pasa después de las comisiones de la verdad. Nosotros vamos a presentar un documento al país donde estamos reconstruyendo 20 años de un conflicto armado interno que ha sido el más feroz que hemos tenido en 180 años de vida republicana. Y ahora vienen los retos, porque creo que es el inicio de un proceso, ¿no? Y creo que todos los expertos que han venido para esta reunión de 3 días están enfocando, y el interés de haberlos traído es que nos planteen a los ciudadanos que nos quedamos después del informe cuáles son las tareas pendientes y qué es lo que hay que hacer una vez que conoces la verdad. Y ese es, creo, en síntesis, el momento en que nos encontramos, ¿no? Señor Rial, una vasta agenda pendiente nos queda en nuestro país, y usted también ha tenido experiencias con respecto a conflictos y a cómo poder atender. No se trata, dicen algunos, solamente de encontrar responsabilidades penales, sino también encontrar responsabilidades políticas y una responsabilidad moral al respecto. ¿Cómo hacer un trabajo de responsabilidad moral al respecto? No es fácil. Depende de lo que impere en la cultura política del país y en aquello que se pueda hacer sentir a la gente de que hay una responsabilidad al respecto. Lo más importante es tratar de que eso no se vuelva a reiterar. O sea, el conflicto es normal en cualquier sociedad, siempre va a haber demandas insatisfechas, siempre va a haber gente que va a protestar, y el asunto es cómo se va a manejar. ¿Se va a volver a excesos o se va a aprender y saber que hay cosas que no se deben hacer? O sea, es razonable que haya conflictos sociales, es razonable también que cualquier autoridad estatal trate de encauzarlos y llevarlos a buen término cuando el orden se rompe, pero lo que no es razonable es reiterar abusos. De eso justamente creo que es lo sustancial que tiene que salir del trabajo de la comisión. Tratar de que la gente entienda a todos los niveles, para el que participa en protestas, para el que las reprime o demás, saber que hay reglas y que hay límites de lo que se puede hacer y lo que no. ¿Cómo se pueden respetar estas reglas tras el desborde popular en nuestro país en los últimos días? La intervención del poder militar ha sido fuertemente criticado y se exige coto por parte del gobierno y del presidente. ¿Usted ha tenido información sobre los recientes acontecimientos en nuestro país? ¿Qué le parece? Sí, uno más o menos ve la tele, sí, por supuesto que sí. El punto clave está en esto. El punto es cuáles son las reglas para enfrentar este tipo de problemas. ¿Las hay? ¿Hay en este momento reglas, por lo menos en nuestro país? La pregunta te la devuelvo prácticamente para que se la hagas a alguien responsable justamente de esos temas. El punto es, cuando hay ese tipo de acciones en la calle, de protesta y demás, ¿hay las reglas adecuadas para enfrentarlos? ¿Hay la gente preparada adecuadamente para hacerlo? Están, aparte de las normas, están las técnicas, está todo el trabajo previo que debe hacerse para eso. No es simplemente decirte, bueno, mira, hay un problema, hay que enfrentarlo. Bueno, ¿y cómo lo hago? Eso creo que es la parte sustancial. Bien. ¿Cómo curarnos de las heridas que tenemos en estos días? Eso viene tras la pausa. Volvemos. Bien, ¿cuál es la cura? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la cura? ¿Cómo atender? ¿Qué tipo de reformas se deben implementar tras no solamente las exposiciones? Si ya sabemos qué pasó ahora, ¿qué se debe hacer? ¿Qué tipo de reformas creen ustedes que se deben implementar en este momento en nuestro país? Queda esa pregunta a ambos. ¿Quién quiere responder primero? Mira, el problema es lo siguiente. Si tú hablas de viejos problemas como acontecieron acá en el país, ante protestas de diverso tipo o ante movimientos subversivos, ¿cómo se los enfrenta? Bueno, primero con reglas, y esas reglas las tiene que supervisar. Primero, el organismo representativo. Tú preguntabas responsabilidad
políticas. ¿Quiénes son los responsables políticos? El Poder Ejecutivo en los órganos que actúan en esos campos, los ministerios encargados de la seguridad pública y eventualmente, si las cosas fueran muy difíciles, un Ministerio de Defensa, y a su vez el Congreso, y todos deben actuar. Y todos tienen su parte de responsabilidad. Y no se trata simplemente de decir, encárgase a que lo haga. Porque si tú no le das las pautas, si no le das las normas, lo hará como a él le parezca. Y no tiene como liderazgo tú. Y la fuerza, ¿verdad? Hay un liderazgo que debe haber y ese liderazgo corresponde a la autoridad legítimamente electa. Para eso está un Congreso y para eso está un Ejecutivo. Sofía, ¿se siente falta de liderazgo? ¿Hay ausentismo de liderazgo en ese momento? ¿Cómo se podía plantear esto? Mira, la Comisión de la Verdad públicamente ha hecho su punto de vista. Primero mandamos una comunicación al presidente Toledo y después lo hicimos público frente a la decisión, por ejemplo, del estado de emergencia, pero sobre todo el haber entregado la seguridad y la responsabilidad a los militares. Nosotros hemos manifestado nuestro total desacuerdo. Lo que estamos graficando nítidamente en el informe que vamos a presentar es que parte del problema es que se abdicó, las fuerzas democráticas abdicaron de sus responsabilidades. No solo estamos hablando del Ejecutivo que no controló la intervención armada en el conflicto interno armado que vivimos en el país, que trajo miles de muertos como no ha habido en toda la historia republicana, sino también de la justicia, por ejemplo, que también abdicó. La justicia y el Poder Judicial también abdicó de sus funciones y entregó toda su tarea de hacer justicia a los fueros militares, que garantizaron una impunidad, a tal punto que en un determinado momento de la distorsión institucional, ya en los 90, hasta los civiles eran juzgados por militares. Ahora. Y tampoco defendieron las leyes inconstitucionales. Entonces, y yo creo que esa es la gran lección que nos están trayendo todas las personas que vienen de fuera. Y ayer quiero recordar lo que dijo, por ejemplo, Eduardo Stein de Guatemala. Si tú no haces, por ejemplo, justicia o no fortaleces las instituciones del Estado, haces que la gente que está esperando una protección del Estado, parada, ¿verdad?, pues no va a creer en ese sistema y al final van a encontrar que la ilegitimidad, o sea, tiene que encontrar la justicia fuera de ese sistema. Y yo creo que hay discursos todavía que presentan que la solución de los problemas es vía la destrucción del Estado con un cambio violento. Y esa es la gran responsabilidad, creo, que nos estaban poniendo. Tú no puedes abdicar frente a, por ejemplo, a tu responsabilidad democrática y entregar el poder a los militares. Eso merece, creo, los militares. Es una de las reformas más importantes que se hace en este país. Ahora, pregunta final, voy a robarle un minuto a mi director. Señor Rial, ¿cómo hacer para que tras los acontecimientos, cuando se convoquen a las autoridades para que hagan explicaciones sobre sus decisiones, de esto no se haga un espectáculo? Por ejemplo, cuando recién se instauró la Comisión de la Verdad, se decía que solamente se buscaba hacer un show con la gente llorando, que diga sus testimonios, y se criticó mucho, y la gente no entendía cuál era la función de la Comisión de la Verdad. Se van a convocar también a responsables políticos, y seguramente tras los acontecimientos de los últimos días se hará lo mismo. ¿Cómo hacer para que esto no sea un espectáculo? Que se vaya más allá del espectáculo. El espectáculo es inevitable, va a ocurrir, pero el punto es cómo se va más allá. O sea, en la próxima vez, cuando tengas un desorden, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el Poder Ejecutivo, el Congreso o el Poder Judicial? ¿Cuáles son las reglas? ¿Dónde están las normas para intervención? Y normas que van hasta el nivel reglamentario. ¿Dónde están? O sea, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Cuando tú envías soldados a la calle para reprimir a gente desarmada, ¿cómo se actúa? ¿Hay normas al respecto? ¿Hay reglas? ¿Qué dicen? Esa es la pregunta, y seguramente nuestras y eso autoridades es lo que hay que resolver. Tendrán que responderle a este seminario. Ojalá no se quede solamente en exposiciones, sino nos ayude a aprender y a buscar soluciones, que es algo que demandamos. Para finalizar, agradecerles a los dos y solamente dar unas cifras que se tienen al respecto. Lo habíamos comentado, según algunas sorpresas que estaría dando la Comisión de la Verdad, Sendero Luminoso sería responsable del 50% de las muertes y las Fuerzas Armadas del 35% de los fallecidos en estas masacres terribles que se realizaron. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en De 6 a 9. Vamos a hacer una pausa.